Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Fue hace unos meses, a finales de verano en Arizona. Conducía por esta carretera desierta de camino a casa, después de un largo día de trabajo. Había pasado el atardecer, y el sol ya se había hundido bajo el horizonte. La única luz provenía de mis faros que atravesaban la oscuridad. La carretera se extendía por kilómetros, sin apenas tráfico. Estaba acostumbrado al aislamiento, pero aquella noche lo sentí más intenso mientras conducía. Vi una figura al lado de la carretera. Un hombre estaba allí de pie con el pulgar levantado claramente haciendo autostop. Al principio dudé, pero no pude ignorar la idea de que alguien estuviera ahí fuera. Solo en la oscuridad, me detuve, y él se subió. Al principio parecía normal, un tipo normal de unos 20 y tantos años. Se presentó como Matt, y dijo que estaba intentando llegar a una ciudad un poco más lejos. Acepté llevarlo, ya que no me desviaba mucho de mi camino. Charlamos un rato. Me habló de su viaje y sus planes. Nada fuera de lo común. La conversación fue ligera y educada, pero luego empezó a hacerme preguntas personales, preguntas sobre mi trabajo. Mi familia, a donde me dirigía al principio, pensé que solo estaba haciendo una pequeña charla, tratando de ser amigable a medida que la conversación avanzaba. Sus preguntas se volvieron más específicas. Preguntó sobre mi casa, el vecindario en el que vivía, y cuánto tiempo había estado viviendo allí. Me pareció extraño, pero lo ignoré como una curiosidad inofensiva. Di respuestas falsas, con la esperanza de dirigir la conversación a otro lado. Entonces dijo algo que me puso la piel de gallina. Mencionó que sabía lo del nuevo perro que acababa de adoptar. No le había contado nada sobre mi perro, ni siquiera había mencionado que había adquirido uno. Recientemente mi corazón empezó a latir con fuerza. Le pregunté cómo lo sabía, y él se limitó a sonreír y encogerse de hombros. A veces hablas de ello. Dijo que no es difícil darse cuenta. Intenté mantener la voz firme. No hablo mucho de mi vida personal. Intentaba mantener la calma, pero su tono despreocupado me inquietaba. Las preguntas continuaron, y parecía saber cosas que no debería. Habló de mis últimas vacaciones, que se suponía que eran un secreto. Mi ansiedad crecía con cada palabra. Decidí que era hora de cortar la conversación. Le dije que me sentía cansada, y necesitaba un poco de tranquilidad. No insistió, pero pude sentir un cambio en su comportamiento. Parecía acomodarse en su asiento, pero el ambiente en el coche era tenso. De repente preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que podría pasar si él simplemente desapareciera? La pregunta salió de la nada y sonó casi filosófica, pero con un extraño matiz. Maika me dijo que algo iba muy mal. Traté de concentrarme en la carretera, pero mis manos apretaban tanto el volante que se me pusieron los nudillos blancos. Le miraba de vez en cuando, tratando de calmar su estado de ánimo. Estaba mirando por la ventana, pero su reflejo en el cristal mostraba una leve sonrisa que me revolvió el estómago. Mi mente corría a través de varios escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Consideré detener el coche y pedirle que se fuera, pero la carretera estaba tan aislada, y me parecía peligroso hacerlo, así que temí lo que podría pasar si lo provocaba justo cuando pensaba que no podía soportar más el suspense. Llegamos a un pequeño pueblo, reduje la velocidad, y me detuve a un lado de la carretera, cerca de una gasolinera. Me volví hacia él y le dije, «Aquí te bajas. No está lejos de donde querías ir». Me miró y por un momento su expresión se suavizó. «Gracias por el viaje», dijo, pero sus ojos aún tenían ese destello inquietante. Bajó del coche lentamente manteniendo su mirada fija en mí, mientras cerraba la puerta. Me di cuenta de que había dejado un pequeño sobre en el asiento. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía alejarse y desaparecer en las sombras. Una vez que estuvo fuera de mi vista, recogí el sobre. Mi mano temblaba. Estaba dirigida a mí, pero no tenía remitente. Decidí abrirla más tarde, cuando estuviera en un lugar seguro. Me marché rápidamente en coche, con la mente acelerada. Sentí que había escapado por los pelos de algo horrible. Una vez en casa, cerré todas las puertas con llave y me senté con el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito con una letra limpia pero escalofriante letra. El mensaje decía, «No ha terminado.
Volverás a verme. Hasta entonces, cuida de ese perro. No tenía ni idea de quién era ni de lo que quería, pero sabía que tenía que tomarlo en serio. Denuncié el incidente a la policía y les mostré la nota. Se lo tomaron en serio, pero dijeron que no podían hacer mucho sin más información. Sigo pensando en esa noche. No he recogido a más autoestopistas desde entonces, y me aseguro de ser muy cauteloso cuando conduzco solo. Puedo vivir en mi complejo de apartamentos en Ohio desde hace unos años. Es un lugar tranquilo, siempre parece seguro. Llegaba tarde a casa del trabajo todos los días, normalmente alrededor de las 8 o 9 de la noche. Durante las últimas semanas, algo extraño empezó con una sensación de estar siendo observada. Había notado a alguien detrás de mí, pero nunca lo vi claramente. Pensé que era solo mi imaginación, o tal vez estaba siendo paranoica. Entonces comencé a notar patrones. Alguien parecía estar siguiéndome todas las noches. Me seguían desde la distancia, lo suficiente para que apenas pudiera distinguirlos al principio. Pensé que era solo una coincidencia. Probé diferentes rutas casa, pero la sensación de que me seguían se mantuvo constante. Había momentos en los que aceleraba el paso, y también lo hacía la persona que iba detrás de mí. Empecé a vigilar mi entorno con más atención. Una noche me propuse caminar despacio mirando hacia atrás de vez en cuando. Vi una figura oscura no muy lejos, lo suficiente como para no poder distinguir ningún detalle. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de mantener la calma con la esperanza de que perder el interés y marcharse cuando llegué a mi edificio. Me di la vuelta bruscamente y me enfrenté a la persona que me había estado siguiendo. Ya estaban doblando la esquina intentando desaparecer de mi vista. Corrí hacia la esquina para echar un vistazo, pero para entonces ya habían desaparecido. Al día siguiente estuve más atenta. Estuve atenta a cualquiera que pareciera estar fuera de lugar, pero la persona se había ido. Pensé que tal vez era algo puntual, pero a la noche siguiente empezó de nuevo la misma figura siempre a la misma distancia. Decidí tomar medidas esa noche. Caminé a casa con mi teléfono listo para llamar al 911. Incluso di algunos rodeos, pero la figura se quedó detrás de mí sin cerrar nunca la brecha. Cuando llegué a mi apartamento, estaba decidido a enfrentarme a ellos. Entré rápidamente, cerré la puerta con llave y miré a través del hueco del pasillo. Vi la figura de pie cerca de la entrada de mi edificio. Observando me quedé en silencio, esperando a que se fueran. Pero no lo hicieron moverse. Estaba atrapado dentro. Sabiendo que estaban esperando a que saliera al día siguiente, vi la misma figura ahora más cerca de mi apartamento, que antes estaban parados justo afuera de mi edificio. Casi como si estuvieran esperando a que saliera. Traté de actuar con normalidad, pero mi ansiedad estaba por las nubes. Intenté mezclarme con la multitud de personas que caminaban hacia el trabajo. No podía ignorar el peligro que sentía. Decidí informar al administrador del edificio y le expliqué que alguien me había estado siguiendo hasta casa. El administrador me tomó en serio y prometió investigarlo. Me sugirieron que mantuviera las puertas cerradas y tuviera cuidado esa noche. Llegué a casa y no vi ningún rastro de la persona que me seguía. Quizás el administrador del edificio había hecho algo, o tal vez simplemente habían parado. Bajé un poco la guardia, pero seguí mirando fuera cada pocos minutos. Unos días después llegué a casa temprano y volví a ver la figura. Estaban parados justo afuera de la puerta de mi apartamento. Se me paró el corazón. Llamé a la policía, pero dijeron que no podían hacer mucho sin más pruebas. Al día siguiente, el administrador del edificio organizó seguridad adicional Trolls. Me sentí un poco más segura al saber que alguien estaría vigilando. La figura seguía por allí, pero nunca se acercó de nuevo a mi apartamento. Esto continuó así durante un tiempo. La figura me seguía, pero nunca se acercaba demasiado. Parecían burlarse de mí apareciendo cerca de mi apartamento y luego desapareciendo. Estaba claro que estaban tratando de inquietarme y funcionó. Al final la figura dejó de aparecer. No sé si se fueron o si el aumento de la seguridad les hizo retroceder. Sigo vigilando mis alrededores con más cuidado. Ahora, me aseguro de que mis puertas estén cerradas y estoy atento a mis alrededores. La experiencia me dejó conmocionado y soy más cauteloso con respecto a quién dejo entrar en mi vida. Fue un alivio cuando la figura finalmente desapareció, pero el miedo y la tensión persistieron durante mucho tiempo. Estaba cuidando la casa de mis padres mientras estaban de vacaciones.
Su casa está en una zona tranquila de Pensilvania, rodeada de árboles y colinas. Se suponía que iba a ser una semana tranquila. Los primeros días pasaron sin incidentes. Me ocupaba del correo, regaba las plantas y mantenía la casa en orden. Una noche, mientras me preparaba para irme a la cama, oí pasos que venían de arriba. Me detuve a pensar que solo era el búho posándose, pero los sonidos continuaron lentos y deliberados. Subí las escaleras para comprobarlo, pero no había nadie allí. Revisé todas las habitaciones, incluso el baño, y no encontré nada fuera de lo común. Los pasos parecían detenerse, así que volví abajo. Me dije a mí misma que probablemente era solo mi imaginación o algún ruido de la vieja casa. Cerré con llave, apagué las luces y me fui a la cama. El ruido no volvió esa noche y logré dormir, aunque me desperté algunas veces sintiéndome inquieta. A la mañana siguiente, estaba haciendo café, cuando noté que la puerta del ático estaba abierta. No recuerdo haberla visto abierta. Antes, el ático era un lugar que nunca había explorado. Realmente, mis padres lo mantuvieron cerrado, desde que tengo memoria. Era extraño que estuviera abierto. Ahora fui a la puerta del ático que estaba al final del pasillo. La puerta era pesada y polvorienta. La empujé para abrirla lentamente y revelar una escalera empinada y estrecha que conducía al ático. La luz del pasillo no llegaba muy lejos allí arriba. Así que estaba oscuro, vacilé. Pero mi querida curiosidad me pudo. Saqué una linterna de la cocina y subí las escaleras. Los escalones de madera se doblaban bajo mi peso y el aire estaba mohoso y rancio. Llegué a la cima y encendí la luz. El ático estaba abarrotado de muebles viejos, cajas y objetos olvidados. Caminé con cuidado por el ático, iluminando todo con mi luz. No había nada inusual, solo cosas viejas cubiertas de sábanas y polvo. Vi una vieja mecedora, algunos baúles viejos y varias cajas de cartón apiladas en la esquina. Nada parecía fuera de lugar, todavía inquieto. Volví abajo y cerré la puerta del ático. Revisé todas las ventanas y puertas, para asegurarme de que todo estaba seguro. No sabía por qué la puerta del ático había estado abierta, pero quería asegurarme de que estaba cerrada. Y con llave. Esa noche estaba nervioso. Seguía oyendo pequeños ruidos como rasguños o movimientos que venían de arriba. Me convencí de que era solo una casa asentándose de nuevo. Traté de mantener la calma y dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, no dejaba de pensar en la puerta del ático. Alrededor de la medianoche, volví a oír pasos. Esta vez eran más fuertes y parecía que se movían por las escaleras. Me levanté y fui a mirar, pero cuando llegué a la parte superior de las escaleras, el sonido se detuvo. Arriba había silencio. Fui a cada habitación, pero todo parecía normal. Cuando volví a mi habitación, cerré la puerta con llave. Me senté en la cama tratando de calmar los ruidos. No regresaron, y finalmente me quedé dormido, aunque fue una noche inquieta. A la mañana siguiente encontré la puerta del ático abierta de nuevo. Era casi como si alguien había estado allí durante la noche. Subí a comprobarlo una vez más, pero no había nada diferente. El ático estaba como lo había dejado. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral cuando volví a cerrar la puerta. Llamé a mis padres y les conté lo de los ruidos y la puerta del 288 ático abierta. Se preocuparon, pero me aseguraron que la casa era vieja y crujía. Me sugirieron que comprobara las cerraduras y me asegurara de que todo estaba. Aseguré todo. Estuve de acuerdo, y pasé el resto del día asegurándome de que la casa estuviera lo más segura posible. Esa noche me aseguré de cerrar bien la puerta del ático. Incluso puse una silla pequeña contra la puerta por si acaso. Me fui a la cama tratando de ignorar el miedo que se había apoderado de mi estómago. Las siguientes noches transcurrieron sin incidentes. No oí más pasos ni ruidos extraños. Era como si lo que me había estado molestando finalmente hubiera cesado. Mis padres regresaron a casa y me sentí aliviada de devolverles la casa. Nunca les mencioné los ruidos, ni la puerta del ático. Ya tenían suficientes preocupaciones y no quería aumentar su estrés. Simplemente me alegré de que mi tiempo como cuidadora de la casa hubiera terminado y de que pudiera volver a mi propia casa mirando hacia atrás. Todavía no estoy segura de lo que estaba pasando. Tal vez solo era una casa vieja haciendo ruidos calientes, o tal vez alguien había estado tratando de asustarme.
Tomé un tren nocturno desde Nueva Jersey para llegar a casa después de un largo día. Estaba agotada y solo quería volver. El tren estaba bastante vacío y encontré un asiento hacia el centro. Me acomodé e intenté relajarme, pero el viaje parecía prolongarse más de lo habitual a medida que el tren cogía velocidad. Me fijé en un grupo de 3 hombres sentados unas filas por delante de mí. Hablaban en voz alta, pero no les presté mucha atención hasta que oí a uno de ellos mencionar algo sobre un gran lío y deshacerse de las pruebas. Mi curiosidad pudo, más que yo, así que intenté escuchar sin que se notara demasiado. La conversación de los hombres se volvió. Más detallaron. Empezaron a hablar de un crimen que acababan de cometer. La forma en que hablaban era escalofriante. Discutieron cómo lo habían planeado todo y cómo se habían asegurado de no dejar ninguna pista. Mi corazón empezó a latir más rápido al darme cuenta de la gravedad de lo que estaban hablando. Sabía que tenía que tener cuidado. No quería involucrarme, ni llamar la atención. Mantuve la cabeza gacha e intenté concentrarme en mi teléfono fingiendo desplazarme redes sociales. Pero no pude evitar echarles un vistazo de vez en cuando. Los hombres estaban animados y su conversación se volvió más intensa. Uno de ellos de repente miró hacia mí. Me quedé helada. El corazón me latía con fuerza. Pareció establecer contacto conmigo por una fracción de segundo. Antes de darse la vuelta, esperaba que no se hubiera dado cuenta de que escuchando, mantuve la mirada fija en mi teléfono, tratando de ignorar la sensación de pisadas que se apoderaba de mí unos minutos más tarde. Uno de los hombres se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se detuvo a un par de filas de distancia. Sus ojos escudriñaban los asientos vacíos. Contuve la respiración tratando de actuar con la mayor normalidad posible. Finalmente se dio la vuelta y regresó con sus amigos. Podía oírlos reír en voz baja, pero no sirvió de nada para calmar mis nervios cuando el tren redujo la velocidad para parar en una estación. Consideré bajarme para evitar cualquier confrontación, pero estaba demasiado lejos de la puerta y el tren seguía en movimiento. No estaba segura de si bajarme ayudaría siquiera. Podía oír que el grupo se animaba de nuevo. Sus voces se elevaban. El tren comenzó a moverse de nuevo, y la tensión en el aire era palpable. Miré hacia los hombres una vez más, y vi que ahora todos miraban en mi dirección. Me habían notado claramente. Uno de ellos, el que me había mirado antes, me dirigió una sonrisa escalofriante. Fue entonces cuando comprendí que sabían que había escuchado su conversación. Mi mente se aceleró mientras trataba de pensar qué hacer. Consideré ir al revisor, pero no quería hacer ningún movimiento brusco que pudiera provocarlos. Necesitaba mantener la calma y pensar con cuidado. El grupo parecía discutir sus planes de nuevo. Sus voces se volvían más bajas y más amenazadoras. Uno de ellos dijo que había oído demasiado. No podemos dejar que se baje del tren. Se me heló la sangre. Estaban hablando de mí. Tenía que encontrar una forma de protegerme. Decidí ir al baño con la esperanza de ganar algo de tiempo. Caminé lo más rápido que pude sin llamar la atención. Una vez dentro, cerré la puerta con llave e intenté estabilizar mi respiración. Pensé en mis opciones, pero ninguna parecía un buen plan. Sabía que tenía que bajarme del tren y ponerme a salvo, pero la estación no estaba muy lejos. Esperé en el baño con el corazón acelerado por cada sonido que oía. Oía pasos en el pasillo y rezaba para que no se acercaran al baño. Después de lo que pareció una eternidad, el tren volvió a reducir la velocidad. Era una estación pequeña y esperaba que fuera una parada en la que pudiera bajar rápidamente. Esperé a que el tren se detuviera y cuando lo hizo, asomé la cabeza por el baño para ver si estaba despejado. El pasillo estaba vacío, pero podía oír las voces del grupo acercándose. Sabía que tenía que actuar rápido. Salí del baño y me dirigí a la salida más cercana. Mantuve la cabeza gacha para intentar mezclarme con los pocos pasajeros que estaban tan pronto como el tren se detuvo por completo. Salí corriendo y me dirigí hacia el edificio de la estación. No miré atrás, pero pude oír las voces del grupo desvaneciéndose mientras permanecían en el tren. Sentí una oleada de alivio cuando entré en la estación y vi a un guardia de seguridad cerca de la entrada. Me acerqué al guardia y le conté todo lo que había sucedido. Él llamó a las autoridades y les di mi declaración. Estaban preocupados y prometieron investigar. Me aseguraron que el tren sería revisado y que investigarían al grupo de hombres que describí. Esperé en la estación hasta que llegó mi transporte.
Toda la experiencia me dejó en shock. No podía creer lo cerca que había estado de algo terrible. Cuando llegamos a casa, sentí una abrumadora sensación de alivio y seguridad. El incidente me hizo ser más cauteloso a la hora de viajar a altas horas de la noche. Me registré en el motel a las afueras de Baton Rouge. Al atardecer, el aire estaba cargado de humedad y estaba cansado de conducir todo el día. El lugar no era gran cosa. Un edificio de una sola planta con pintura azul descolorida y un cartel que parpadeaba cada pocos segundos, pero era barato. Y eso era todo lo que me importaba en ese momento. La mujer de recepción apenas levantó la vista cuando le entregué mi tarjeta. Me dio la llave de la habitación y señaló el pasillo sin decir una palabra. La habitación era pequeña, solo para dormir, con un televisor montado en la pared y un baño que olía ligeramente a lejía. Dejé caer mi bolso en el suelo y me desplomé debajo de la cama, demasiado agotado para pensar siquiera en buscar otro lugar donde quedarme. Después de una ducha rápida, me metí en la cama deslizando sin pensar por mi teléfono. La habitación estaba en silencio. Excepto por el zumbido lejano del tráfico en la carretera, me sentía incómodo. Pero me dije a mí mismo que era solo el entorno desconocido. Había estado en la carretera durante horas, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era alrededor de la medianoche. Cuando oí el primer golpe no era fuerte, solo un suave golpeteo, como alguien golpeando suavemente la madera. Se me congeló el corazón, que latía con fuerza en mi pecho. No esperaba a nadie, y el motel estaba casi vacío cuando me registré. Esperé, con la esperanza de que fuera solo un error, pero los golpes continuaron, esta vez más insistentes. Me levanté de la cama, los pies se hundían en la fina alfombra y caminé lentamente hacia la puerta. Acerqué el ojo a la gente, pero todo lo que pude ver fue oscuridad. No había nadie allí. Me quedé allí un momento con la mano sobre el pomo de la puerta, debatiéndome entre abrirla o no. Al final me convencí de que no era nada, probablemente solo unos niños haciendo el tonto, y volví a la cama. No 5 minutos después, los golpes empezaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más urgentes. Me incorporé en la cama. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía ignorarlo, pero algo en mí quería enfrentarme a quien quiera que estuviera ahí fuera. Me quité las mantas y caminé hacia la puerta, esta vez abriéndola de golpe sin mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. No había nadie allí. El único sonido era el zumbido débil de las luces del techo, parpadeando ligeramente como si pudieran apagarse en cualquier momento. Salí al pasillo mirando a izquierda y derecha, pero no vi nada. Las otras puertas estaban cerradas y el lugar estaba y tranquilo. Cerré la puerta y la cerré con llave, comprobando 2 veces la cadena. Traté de volver a dormirme, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mis nervios estaban de punta y cada pequeño ruido me hacía saltar. Me quedé allí en la oscuridad mirando al techo, escuchando cualquier señal de movimiento, y justo cuando empezaba a quedarme dormido, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mis nervios estaban de punta y cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Me quedé allí tumbado en la oscuridad mirando al techo, atento a cualquier señal de movimiento, y justo cuando empezaba a dormirme, volvieron los golpes. Esta vez eran diferentes, lentos y deliberados, como si quienquiera que estuviera ahí fuera estuviera tratando de sacarme de quicio. Apreté los dientes, decidiendo quedarme en la cama, pero el sonido seguía llegando, persistente y desconcertante. Finalmente, me enfadé. Salté de la cama, agarré el teléfono y corrí hacia la puerta, pero antes de poder abrirla, me di cuenta de que algo se había deslizado por debajo de la puerta. Un pequeño trozo de papel debajo de la puerta, apenas visible en la tenue luz. Lo cogí con la mano temblando. El papel estaba viejo y amarillento por los bordes, como si lo hubieran arrugado y vuelto a aplanar. Había algo escrito en él, garabateado con una letra desordenada, casi frenética. Era solo mi nombre, nada más. Ningún mensaje, ninguna explicación. Solo mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré la puerta y luego volví a mirar la nota, mi mente acelerada. ¿Cómo saben mi nombre? No había hablado con nadie excepto con la mujer de la recepción, y no parecía del tipo que hace bromas. Eché un vistazo al vestíbulo de nuevo, pero el pasillo seguía vacío. Me quedé allí lo que pareció una eternidad, tratando de averiguar qué hacer. Cada instinto me decía que me fuera,
pero mis piernas no se movían. Estaba paralizada por el miedo. Mi mente daba vueltas con posibilidades. ¿Alguien me estaba observando? ¿Me habían estado siguiendo desde que me registré? El pensamiento me puso la piel de gallina. Finalmente, me obligué a moverme. Abrí mi bolso y metí mis cosas lo más rápido que pude. Me temblaban tanto las manos que apenas pude cerrar la cremallera. Sabía que tenía que salir de allí, pero la idea de abrir la puerta de nuevo me llenó de miedo. Justo cuando alcancé el pomo de la puerta, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, casi frenéticos, como si estuvieran intentando derribar la puerta. Retrocedí tambaleándome. Dejé caer mi bolso y corrí al baño. Cerré la puerta con llave detrás de mí. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Me senté en el borde de la bañera intentando controlar la respiración. Los golpes continuaron, implacables e inquietantes. Me quedé mirando la puerta del baño, esperando a que se abriera de un momento a otro. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sabía que no estaba a salvo. Los golpes finalmente se detuvo, y el silencio que siguió fue aún peor. Esperé esforzándome por escuchar cualquier sonido, pero no había nada, solo ese silencio opresivo y sofocante. Me quedé en el baño durante lo que parecieron horas, demasiado asustada para moverme. Cuando finalmente reuní el valor para irme, regresé a la habitación a hurtadillas, con los ojos clavados en la puerta. No había ningún sonido, ni señal de que hubiera alguien fuera. El trozo de papel con mi nombre estaba en el suelo donde lo había dejado, un crudo recordatorio de lo real que era todo esto. Me cagué en la bolsa y salí corriendo hacia la puerta esta vez. Ni siquiera miré al pasillo, solo oí mis pasos haciendo eco en el pasillo vacío. No paré hasta que llegué a mi coche. El motor rugió al acelerar y salir del aparcamiento. No miré atrás. No quería saber si alguien me estaba viendo irme. Solo pensaba en poner tanta distancia entre mí y ese motel como fuera posible. Conduje durante horas, mi mente repitiendo los acontecimientos de la noche una y otra vez. Me bajé del autobús pensando que era la parada correcta. Era justo después de la puesta de sol. La luz se desvanece rápidamente, y rápidamente me di cuenta de que había cometido un error. El autobús arrancó levantando polvo y me dejó en medio de la nada. No había nada alrededor, solo una carretera vacía que se extendía en ambas direcciones. No había edificios, ni farolas, nada. Miré mi teléfono para consultar el mapa, pero no había señal. Traté de mantener la calma diciéndome que podía caminar hasta la siguiente parada o encontrar una ciudad más adelante. No podía estar tan lejos. Pero cuando empecé a caminar tuve una sensación de hundimiento en el estómago. La carretera estaba demasiado tranquila, sin coches, sin ruido, solo el sonido de mis pasos en el pavimento. Seguí caminando con la esperanza de ver pronto una señal o algo así. Después de un rato oí un coche acercándose por detrás. Me di la vuelta aliviado al principio pensando que tal vez podría alcanzarlo, pero cuando el coche se acercó, redujo la velocidad. No me adelantó, sino que siguió a mi ritmo. No podía ver quién conducía, los faros eran demasiado brillantes y me cegaban. Traté de ignorarlo pensando que tal vez solo estaban siendo cautelosos, pero me pareció mal. Mi instinto me lo gritaba. Aceleré el paso con la esperanza de que se aburrieran y siguieran su camino, pero el coche se mantuvo justo detrás de mí. Fue entonces cuando el miedo empezó a apoderarse de mí. Volví a mirar por encima del hombro, y el coche seguía allí siguiéndome como una sombra. Decidí caminar más rápido con el corazón latiéndome en el pecho. El coche mantenía el motor zumbando silenciosamente mientras rodaba a mi lado. Pensé en correr, pero la carretera estaba tan vacía y tan expuesta que no había dónde esconderse. Solo el desierto abierto se extendía a ambos lados. Si corría, podrían alcanzarme fácilmente. Traté de pensar en otro plan, pero mi mente estaba acelerada y no podía concentrarme. De repente, el coche aceleró y se puso delante de mí bloqueando mi camino. La puerta se abrió y vi a un hombre salir. Era alto y llevaba una gorra de béisbol que le cubría la cara. Se quedó allí un momento mirándome y yo me quedé paralizada. Cada instinto me decía que corriera, pero mis piernas no se movían. Me llamó su voz demasiado casual, preguntándome si necesitaba que me llevara. Moví la cabeza a mantener la distancia, pero él se acercó un paso. Le dije que estaba bien, que solo iba a seguir caminando, pero no parecía importarle lo que le dijera. Había algo en su tono que me puso la piel de gallo. Retrocedí
y fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Le oí gritar algo, pero no me detuve a escuchar. Las piernas me ardían, mis pulmones, sentía como si estuvieran en llamas, pero seguí corriendo sin atreverme a mirar atrás. El sonido del motor del coche retumbaba detrás de mí. Sabía que me perseguía. Los neumáticos chirriaban mientras intentaba alcanzarme. Temí salirme de la carretera, tropezar en el desierto, esperando que el terreno accidentado lo ralentizara. La multitud era desigual, las rocas y los arbustos me hacían tropezar, pero no parar. Podía oír el coche estrellándose contra la maleza. Los faros atravesaban la oscuridad y se acercaban. Divisé una pequeña cresta más adelante y corrí hacia ella. Mi único pensamiento era desaparecer de la vista. Trepé por las rocas, con las manos raspando los bordes afilados, pero no me importaba. Tenía que escapar. Me tiré detrás de una gran roca, tratando de recuperar el aliento, rezando para que no hubiera visto a dónde iba. Podía oír el coche detenerse cerca del motor. Al ralentí, contuve la respiración. Mi cuerpo temblaba de miedo. El silencio se prolongó, y pude oír el crujido de pasos sobre grava. Me estaba buscando. Me apreté contra la roca, tratando de hacer lo más pequeño posible. Los pasos se acercaron, y entrecerré los ojos aterrorizado de que me encontrara. Estaba tan cerca que podía oír su respiración, oí cómo la grava se movía bajo su peso, pero entonces se detuvo. No me moví. No me atreví a respirar. Después de lo que pareció una eternidad, le oí murmurar algo en voz baja, y luego los pasos se alejaron. La puerta del coche se cerró de golpe, y el motor se encendió mientras se alejaba. Esperé temiendo creer que había terminado. Me quedé escondida detrás de esa roca, hasta que ya no pude oír el coche, hasta que el silencio del desierto fue todo lo que me rodeó. Solo entonces me permití respirar de nuevo. Sabía que no podía quedarme allí, aunque necesitaba encontrar ayuda, encontrar una salida a esta pesadilla. Pero cuando me levanté y empecé a caminar de nuevo, cada sombra parecía una amenaza, cada ruido me hacía saltar. La carretera seguía vacía, extendiéndose en el infinito frente a mí, y me sentí tan sola que tardé horas en caminar antes de que finalmente vi faros en la distancia, y esta vez no era el mismo coche. Una camioneta redujo la velocidad al acercarse, y agité los brazos desesperado por ayuda. El conductor bajó la ventanilla, un hombre mayor con ojos amables, preguntando si necesitaba que me llevara. Dudé por un segundo antes de subir mientras nos alejábamos. Seguí mirando por encima del hombro, esperando ver ese coche venir tras de mí de nuevo, pero nunca alquilé una cabaña en Carolina del Norte para el fin de semana. Solo una pequeña escapada de la ciudad. Era un lugar acogedor escondido en el bosque, no muy lejos de Asheville. Las fotos en internet parecían geniales, y el anfitrión tenía buenas críticas, así que reservé sin pensarlo mucho. Cuando llegué, era tal como se anunciaba: tranquilo, pacífico, rodeado de árboles. El escape perfecto. El anfitrión, un hombre de unos 40 años, me recibió cuando llegué. Parecía bastante agradable, tal vez demasiado amistoso, pero nada me hizo saltar las alarmas. Me enseñó la cabaña, señalándome la chimenea, la terraza y dónde encontrar toallas extra. Me dijo que vivía cerca, justo al final de la carretera, por si necesitaba algo. Asentí, ansioso por instalarme y disfrutar de la soledad. La primera noche transcurrió sin incidentes. Preparé la cena, vi una película y finalmente me quedé dormido con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Era relajante, justo lo que necesitaba, pero al día siguiente las cosas empezaron a desentonar. Me desperté tarde y decidí explorar un poco más la cabaña. Tenía ese encanto antiguo, con suelos que crujían y pesados muebles de madera. Mientras deambulaba, me fijé en una pequeña puerta cerca de la parte trasera del dormitorio. Estaba cerca del suelo, casi como un espacio para gatear, y estaba pintada del mismo color que las paredes. No la había notado antes, pero la curiosidad pudo conmigo, así que intenté abrirla. Estaba cerrada con llave, lo que me pareció extraño. ¿Por qué estaría cerrada con llave una puerta dentro de un alquiler? Pensé que probablemente era solo un almacén o algo así, pero me dio vueltas todo el día. Esa noche, cuando la lluvia volvió a aumentar, no pude quitarme la sensación de que algo iba mal. La cabaña parecía diferente, menos acogedora. No dejaba de mirar a esa puerta oculta imaginando lo que podría haber detrás.
Al final no pude soportarlo. Más. Tenía que ver qué había dentro. Busqué una llave por la cabaña pensando que tal vez el anfitrión había dejado una en algún sitio. Pero no hubo suerte. Entonces me di cuenta de que había un pequeño hueco entre la puerta y el marco. Usé un cuchillo de mantequilla para hacer palanca, y después de un poco de esfuerzo, la cerradura cedió. Se abrió la puerta revelando una estrecha escalera que conducía a la oscuridad. Dudé. Mi instinto me decía que lo dejara estar, pero no pude. Encendí mi teléfono para iluminarme y comencé a bajar las escaleras. El aire se volvió más frío a medida que descendía, y el olor a humedad me golpeó cuando llegué al fondo. Me encontré en una pequeña habitación con poca luz. Las paredes estaban llenas de estanterías, y en estos estantes había docenas de viejos álbumes de fotos. Mi corazón latía con fuerza cuando saqué uno, y lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de personas, parejas, familias, todas sonriendo en varias habitaciones de la cabaña. Al principio parecían fotos normales de vacaciones, pero luego noté algo extraño. Los ángulos estaban todos mal, como si hubieran sido tomadas a través de una grieta en la pared o un agujero en el techo. Ninguna de las personas en las fotos parecía saber que estaban siendo observadas. Pasé más páginas y las fotos empeoraron. Gente durmiendo, gente cambiándose de ropa. Todos completamente inconscientes de que estaban siendo fotografiados. Mis manos empezaron a temblar. Reconocí algunas de las habitaciones de la cabaña. El dormitorio, el baño. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que también podrían haberme fotografiado a mí. Quería irme en ese mismo momento, pero no pude arrancarme. Abrí otro álbum, y este era aún más perturbador. La gente en estas fotos parecía asustada, como si supieran que estaban siendo observados, pero no pudieran imaginar cómo sus ojos estaban muy abiertos mirando alrededor de la habitación, buscando la fuente de su malestar. Algunas de las fotos los mostraban tratando de cubrir ventanas o bloquear puertas, y luego hacia el final del álbum había fotos de ellos saliendo de la cabaña a toda prisa, sus caras pálidas de miedo. Cerré de golpe el álbum con la mente acelerada. Tenía que salir. Subí las escaleras a trompicones, jadeando. Cuando llegué al dormitorio, noté algo que me heló la sangre. La puerta estaba cerrada. Estaba segura de haberla dejado abierta. Corrí hacia la puerta principal desesperada por salir, pero cuando la abrí de un tirón, el anfitrión estaba allí de pie, con una expresión tranquila, casi serena en su rostro, como si supiera exactamente lo que había encontrado. Se dirigió a algún lugar y preguntó con voz suave, demasiado suave. Tartamudeé algo sobre la necesidad de irme, pero él no se movió. Simplemente se quedó allí, bloqueando la entrada, con los ojos fijos en mí. Pude sentir el peso de su mirada, sentir la presión de la situación que se cernía sobre mí. Me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Él dijo, su tono ligero, como si estuviéramos hablando del tiempo. Esa puerta se supone que debe permanecer cerrada. Ya sabes, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría reventar. Traté de mantener la calma. Traté de pensar en una salida, pero él no me dio mucho tiempo. Entró cerrando la puerta detrás de él. No deberías haber ido allí, dijo en voz baja. Es privado. Retrocedí mi mente corriendo para una escapada. La cabaña de repente se sentía pequeña, asfixiante. Las paredes parecían cerrarse, y a mi alrededor, cuando me di cuenta de que estaba atrapado, creo que deberías irte. Logré decir, mi voz temblando. Ahora él sonrió, pero no llegó a sus ojos. No creo que eso vaya a suceder en un instante. Pasé a toda velocidad junto a él, empujándolo a un lado con toda la fuerza que tenía. Él tropezó. Lo pillé desprevenido y abrí la puerta de un tirón. No miré atrás mientras corría bajo la lluvia a toda velocidad por el camino embarrado hacia mi coche. Busqué a tientas las llaves con las manos temblando y finalmente logré abrir la puerta. Salté dentro, arranqué el motor y salí a toda velocidad sin pensarlo dos veces. Conducía de noche por una autopista de Colorado. Era un largo tramo de carretera, nada más que oscuridad y alguna que otra señal que me indicaba lo lejos que estaba la siguiente ciudad. Llevaba horas en la carretera intentando llegar a mi destino antes del amanecer. El único sonido era el de las llantas sobre el asfalto y alguna que otra ráfaga de viento contra el coche. No había visto otro coche en millas. Solo estaba yo en la carretera. El cielo estaba completamente oscuro. No había luna ni estrellas. Solo el haz de mis faros cortaba la oscuridad.
Estaba cansado, pero tenía que seguir adelante. Parar en una autopista desierta en medio de la nada no parecía una buena idea. Entonces noté algo en mi espejo retrovisor. Al principio solo era un brillo tenue lejos en la distancia. Pensé que era otro coche, tal vez alguien más viajando tarde por la noche como yo, pero a medida que el resplandor se acercaba, me di cuenta de que los faros del coche estaban apagados. Era solo una forma oscura apenas visible en el espejo. Me encogí de hombros pensando que tal vez era alguien que se había olvidado de encender las luces, pero a medida que se acercaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Por qué alguien conduciría con las luces apagadas en una carretera como esta tan tarde por la noche? Intenté ignorarlo y seguí conduciendo con la esperanza de que me adelantara, pero el coche no lo hizo. Se quedó detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentirlo, pero lo suficientemente lejos como para no verlo claramente. Los faros seguían apagados. Apreté el acelerador y aceleré un poco, pensando que tal vez lo captaran y me adelantaran. Pero cuando aceleré ellos también la distancia entre nosotros se mantuvo igual siempre fuera de mi vista. Mi mano en el volante. Apretó algo. No estaba bien. Reduje la velocidad esperando que pasaran. Pero el coche también redujo la velocidad, igualando mi velocidad. Exactamente era como si estuvieran jugando conmigo, quedándose justo detrás sin rebelarse. Nunca mi arte comenzó. Carrera no sabía qué hacer. No había nadie más en la carretera, ningún lugar donde parar. No había forma de conseguir ayuda. Solo estaba yo en este coche que parecía estar jugando a algún tipo de juego enfermizo. Intenté mantener la calma, pero cada vez que miraba por el espejo, esa forma oscura estaba allí, siguiéndome, burlándose de mí. No podía quitarme la sensación de que quienquiera que estuviera conduciendo el coche no estaba simplemente jugando, tenía un propósito, y no era bueno. Respiré hondo, y decidí probar otra cosa. Solté el acelerador, y dejé que el coche frenara gradualmente, casi a paso de tortuga. Quizás se aburrirían y me dejarían en paz, pero no fue así. El coche que iba detrás de mí también redujo la velocidad, manteniendo la misma distancia, siempre fuera de mi vista. Me sentí atrapada. Mi mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría pasar a continuación. Consideré la posibilidad de detenerme, pero la idea de parar al borde de la carretera con ese coche detrás me puso la piel de gallina. Tenía que seguir avanzando, pero no sabía a dónde ir. Entonces, sin previo aviso, el coche que iba detrás aceleró. Se acercó tanto que casi podía ver su silueta en el espejo retrovisor. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras pisaba el acelerador para intentar alejarme un poco, pero ya era demasiado tarde. El coche se puso a mi lado, con los faros todavía apagados. Miré hacia arriba, pero las ventanas estaban tintadas tan oscuras que no podía ver el interior. Mi pulso se aceleraba. No tenía ni idea de lo que querían, pero sabía que no era nada bueno. Entonces se desviaron hacia mí, empujándome hacia el arcén. Mi neumático chirrió mientras luchaba por mantener el control del coche. El otro coche volvió a desviarse y sentí que mi coche se tambaleaba hacia un lado. El pánico se apoderó de mí. No podía correr más rápido que ellos. No podían escapar. Intentaban sacarme de la carretera. Intenté mantener la calma. Intenté mantener el coche estable, pero ellos eran implacables. Cada vez que corregía, volvían a desviarse, empujándome cada vez más cerca del borde. Me temblaban las manos. Mi respiración se entrecortaba. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Entonces, con un último movimiento, me sacaron de la carretera. Mi coche patinó fuera de control a través del arcén, y hacia la tierra pisé el freno. Pero era demasiado tarde. El coche se detuvo a medio camino, el polvo de la carretera, y la grava volando por todas partes. Me quedé allí sentado un momento. Con el corazón latía con fuerza tratando de recuperar el aliento. Miré en el espejo esperando ver el otro coche, pero se habían ido, simplemente desaparecieron en la noche, como si nunca hubieran estado allí. No perdí tiempo. Puse el coche en marcha y volví a la carretera con las manos temblorosas, mientras giraba el volante. Conduje tan rápido como pude, sin parar hasta llegar a la siguiente ciudad. Me registré en el Mortal, agotado por el viaje. Era uno de esos lugares en los que solo te detienes porque has estado en la carretera demasiado tiempo, y es la única opción para Miles. El letrero de neón parpadeaba mientras entraba en el estacionamiento de grava, y el edificio parecía desgastado, como si no hubiera sido renovado en décadas.
Pero no me importaba. Solo necesitaba una cama para pasar la noche. El tipo de la recepción apenas levantó la vista. Le pedí una habitación y me dio una llave sin decir palabra. Solo asintió hacia el pasillo. El lugar olía ligeramente a moho y la alfombra estaba gastada. Caminé hasta mi habitación, la número 8, al final del pasillo. La puerta crujió cuando la abrí. La habitación no estaba mucho mejor. La colcha estaba desteñida, las cortinas apenas colgaban de sus barras y había una corriente de aire que venía de la ventana, pero estaba tranquilo, y eso era suficiente. Dejé mi bolso en la silla y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando noté los arañazos que había en la pared junto a la cama. Finas líneas rasgadas que bajaban hacia el suelo. Al principio pensé que tal vez alguien había movido los muebles y raspado la pared, pero al mirar más de cerca vi que los arañazos no solo estaban en la pared, sino también en la cómoda. Había profundos surcos en la madera, como si alguien hubiera arrastrado algo afilado por ella. Sentí un escalofrío subirme por la columna vertebral, pero lo ignoré. Los viejos moteles como este probablemente habían visto todo tipo de maltrato. A la gente no le importaba mantener las cosas bonitas cuando solo estaban de paso. Me dije a mí misma que no era nada y traté de olvidarlo. Me di una ducha. El agua estaba tibia y la presión apenas suficiente para enjuagar el jabón cuando salí. Me di cuenta de que el espejo estaba empañado. Lo limpié con la mano y vi más arañazos en la puerta del baño. Largos y profundos. Los miré fijamente por un momento tratando de averiguar qué podría haberlos causado, pero de nuevo los saqué de mi mente. Estaba demasiado cansada para preocuparme. Me metí en la cama, la sábana estaba rígida y olía ligeramente a lejía. Apagué la luz y me tumbé en la cama en la oscuridad escuchando el viento fuera. Los arañazos me molestaban, aunque no podía dejar de pensar en ellos. No parecían aleatorios, parecían deliberados, como si alguien hubiera estado en esa habitación enfadado o desesperado, y se hubiera desquitado con las paredes y los muebles. Intenté dormirme, pero seguía oyendo ruidos. Un leve crujido como si alguien estuviera caminando fuera de mi puerta. Me dije a mí mismo que solo era el viejo edificio acomodándose, pero el sonido seguía volviendo, suave pero persistente. Entonces hubo un ligero golpe en la pared. Me senté escuchando. Probablemente era solo el viento, me dije de nuevo, pero no sonaba como el viento. Me levanté para comprobar la puerta y asegurarme de que estaba cerrada, ya que estaba a punto de volver a la cama. Noté algo debajo de la cama. Era un libro metido hasta la mitad debajo del marco. Curioso, lo saqué. Era un viejo y destartalado diario de Ana Frank. La cubierta estaba desgastada y las páginas amarillentas. No estaba seguro de por qué, pero me sentí obligado a abrirlo. Las primeras páginas eran anotaciones normales de alguien de paso que hablaba de su viaje, pero a medida que lo hojeaba, el tono cambió. La escritura se volvió frenética. Las oraciones son cortas y entrecortadas. Las entradas hablaban de cosas extrañas que sucedían en la habitación, arañazos que aparecían en las paredes, cosas que se movían solas, una sensación constante de estar siendo observado. Una entrada me llamó la atención. Advertía sobre quedarse en la habitación 8. El escritor mencionaba oír pasos por la noche, ver sombras moverse a través de las paredes. Escribieron que intentaron salir, pero cada vez que abrían la puerta, la encontraban cerrada. Incluso cuando no era la última entrada estaba garabateada. Y apenas se podía leer, decía que si encontrabas esto, salías ahora. Mi corazón latía con fuerza. Mientras leía esas palabras, miré alrededor de la habitación, sintiéndome de repente expuesta. El aire parecía más pesado, las sombras más oscuras. Quería creer que era solo una broma, algo que alguien había escrito para molestar al siguiente huésped. Pero no parecía una broma, se sentía real. Empujé el diario de nuevo debajo de la cama y agarré mi bolso. No iba a quedarme en esa habitación ni un minuto más. Me dirigí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, el pomo no giraba. Se me revolvió el estómago. Giré el pomo con más fuerza, tirando y empujando, pero no se movió. La puerta estaba atascada. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta gritando, pidiendo ayuda, pero nadie respondió. El viento se quedó afuera, pero adentro había un silencio tranquilo, demasiado tranquilo. Me di la vuelta, con la espalda pegada a la puerta, y examiné la habitación. Las sombras parecían moverse,
desplazándose por las esquinas y acercándose sigilosamente. Podía oír el sonido de los golpes de nuevo, débiles pero constantes, como si algo estuviera arañando las paredes. Me alejé de la puerta, con los ojos fijos en la habitación. El viento de fuera arreciaba, haciendo que la ventana trajera, pero dentro era sofocante. El aire estaba cargado de tensión. Miré la ventana pensando tal vez podría salir por ahí, pero cuando intenté abrirla, no se movió. El marco estaba deformado, el cristal sucio y manchado con algo que no pude identificar. Estaba atrapado. Intenté la puerta de nuevo tirando con todas mis fuerzas, pero permaneció cerrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi respiración se entrecortaba. No sabía qué hacer. Los arañazos en la pared parecían burlarse de mí, un recordatorio de que no era la primera persona en sentirse así en esa habitación. Entonces oí pasos fuera de la puerta. Pasos pesados y deliberados, como si alguien estuviera dando vueltas de un lado a otro. Me quedé helada. Escuchando los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Contuve la respiración esperando que pasara algo. Hubo un golpe suave al principio. Luego más fuerte. No respondí. El golpe volvió más insistente. Me apreté contra la pared, lejos de la puerta. Mis ojos se llenaron de miedo. No sabía quién o qué había al otro lado, pero no quería averiguarlo. El golpe se detuvo y por un momento hubo silencio. Entonces oí el crujido de la puerta como si alguien estuviera intentando abrirla desde fuera. Mi corazón se aceleró al ver cómo el pomo giraba lentamente y luego se detenía. Quienquiera que estuviera allí fuera no podía entrar, igual que yo no podía salir. Me quedé quieto, respirando con dificultad, esperando a que se fueran, pero los pasos no se alejaron. Se quedaron justo fuera de la puerta, paseando de un lado a otro, esperando. Me sentí atrapado e impotente. La habitación parecía cerrarse sobre mí, las paredes apretándose más, los arañazos clavándose en mi mente. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero al final las pisadas se desvanecieron y la habitación volvió a estar en silencio. Esperé demasiado, asustado para moverme, hasta que finalmente reuní el valor para probar la puerta una última vez. Esta vez la manija giró y la puerta se abrió. No esperé a ver qué había ahí fuera. Me cagué en la bolsa y salí corriendo por el pasillo sin parar hasta que llegué a mi coche, con el motor rugiendo vida. No miré atrás mientras me alejaba a toda velocidad del motel, fading into the night detrás de mí. Hasta el día de hoy, todavía puedo sentir el peso de esa habitación, los arañazos grabados en mi memoria. No sé quién o qué había allí antes que yo, pero me alegro de haber salí. Llegué tarde al hotel, pasada la medianoche. Mi vuelo se había retrasado y estaba agotado. El aeropuerto estaba a solo unos minutos, y este hotel era la opción más cercana. El vestíbulo estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que solo se produce cuando la noche se instala y todos los demás ya están dormidos. La recepcionista apenas me miró mientras me entregaba la tarjeta de acceso y murmuró algo sobre el horario del desayuno, pero no presté atención. Solo quería llegar a mi habitación, ducharme y dormir toda la noche. Cuando llegué a la habitación, pasé la tarjeta llave y abrí la puerta. Las luces eran tenues y la habitación tenía ese aire impersonal típico de los hoteles. Cama, escritorio, televisión en la pared, aire acondicionado zumbando silenciosamente y olor a aire viciado. Me fijé en la maleta casi de inmediato. Estaba en la esquina cerca de la ventana, medio oculta por la cortina. Lo primero que pensé fue que el hotel me había dado una habitación que todavía estaba ocupada. Dudé preguntándome si debía volver a la recepción y pedir otra habitación, pero luego miré alrededor con más atención. La cama estaba hecha. Las toallas estaban cuidadosamente dobladas en el mostrador del baño. No había señales de que alguien más hubiera estado allí recientemente. La curiosidad pudo más que yo. Me acerqué a la maleta y me agaché. Era una cosa vieja y destartalada, negra con los bordes desgastados. La cremallera estaba medio abierta, como si alguien hubiera tenido prisa al cerrarla. Mi mano se detuvo sobre ella un momento antes de que finalmente abriera la cremallera por completo. Dentro había montones de dinero en efectivo, pilas ordenadas de billetes, todos atados con gomas. Me quedé mirándolo. Tenía que haber decenas de miles de dólares allí. Mi mente se aceleró. ¿Qué diablos estaba haciendo esto en mi habitación? Entonces vi la nota. Si era solo un pequeño trozo de papel doblado metido entre los billetes.
Me temblaban las manos mientras lo abría. Era un simple mensaje entregado en el 1029 de la avenida Cypress. No contactes a nadie hasta las 2 de la mañana. Miré el reloj de la mesita de noche. Eran las 12:45 de la noche. La dirección estaba a solo unos kilómetros de distancia, pero eso no me daba mucho tiempo. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. Una parte de quería coger el dinero y salir corriendo, pero el resto de mí sabía que quienquiera que hubiera dejado esto aquí, no me dejaría escapar tan fácilmente. Me senté en la cama y miré fijamente la maleta. Podía oír el brazo del aire acondicionado, el sonido lejano de un avión despegando. Mis pensamientos eran un revoltijo de miedo y confusión. Encuéntrame. ¿Por qué esta habitación? Antes de que pudiera tomar una decisión, llamaron a la puerta. Al principio fue suave, casi vacilante. Mi corazón dio un vuelco. No me moví. Tal vez si me quedaba quieta, quienquiera que fuera se iría, pero volvieron a llamar. Esta vez, mi estómago se retorció en nudos. Me levanté y me dirigí hacia la puerta lo más silenciosamente que pude. Miré a través de la mirilla. Había un hombre de pie al otro lado. Era alto, vestía una chaqueta oscura y tenía el rostro oculto en la sombra proyectada por la luz del pasillo. No pude distinguir sus rasgos, pero pude sentir la tensión en la forma en que estaba de pie, como si estuviera listo para entrar a la fuerza. Me alejé de la puerta. Los golpes se hicieron más insistentes, un golpeteo que resonaba por la habitación. Quienquiera que fuera, no iba a dejar mi mente en vilo. Podía llamar a recepción, pero ¿qué iba a decir? Que había un hombre en mi puerta y que había encontrado una maleta llena de dinero en mi habitación. No me creerían, e incluso si lo hicieran, ese hombre de fuera no desaparecería solo porque yo pidiera ayuda. Miré alrededor de la habitación tratando de pensar en otra salida. A la ventana. Corrí hacia ella y tiré de la cortina. Estaba en el segundo piso, pero había una escalera de emergencia a solo unos metros de distancia. Podría llegar si era rápido. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más desesperados. Me deshice de la maleta sin pensar, me la colgué al hombro y abrí la ventana. El aire nocturno me golpeó como una descarga, frío y cortante. Salí a gatas a la plataforma de metal, con el corazón latiendo mientras bajaba los escalones. Oí que la puerta de mi habitación se abría, de golpe. No me detuve a mirar atrás. Seguí caminando. Mis pies golpeaban el suelo con más fuerza a cada paso. La maleta era pesada y me agobiaba, pero no me atreví a dejarla atrás. Llegué a la camioneta y corrí. El estacionamiento del hotel estaba vacío. Solo había filas de autos oscuros. Mi propio auto estaba estacionado en el extremo lado, y me puse en marcha. Podía oír pasos detrás de mí, rápidos y decididos, que me alcanzaban. Busqué a tientas las llaves. Casi se me caen en el pánico. Podía sentir que el hombre se acercaba. Sus pasos hacían eco en el pavimento. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en abrir la puerta. Tiré la maleta en el asiento del pasajero y salté dentro, cerrando la puerta de un portazo justo cuando el hombre me alcanzaba a mí. No lo miré mientras salía a toda velocidad del aparcamiento. Los neumáticos chirriaban sobre el asfalto. Podía verlo en el espejo retrovisor, de pie en medio de la carretera, observándome mientras me alejaba. No paré hasta que estuve a kilómetros del hotel. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que se me quedaron blancas. Me detuve en un aparcamiento desierto. Mi respiración se entrecortaba a jadeos. La maleta seguía en el asiento de al lado. La nota arrugada encima de ella. No sabía qué hacer. Mi teléfono vibró en el bolsillo y salté. Era un mensaje de un desconocido. Recuerda que te queda 1 hora. No llegues tarde. Me quedé sentado un largo rato. El peso de la situación presionándome sabía que no tenía elección. No podía correr. No podía esconderme fueran quienes fueran esas personas. No me dejaban escapar. Arranqué el coche de nuevo y me dirigí a Cypress Avenue, con la maleta pesando en el asiento de al lado. Las calles estaban oscuras y vacías. La ciudad dormida a mi alrededor. Cada sombra parecía que me estaba observando. Cada coche que pasaba hacía nuestra carrera. Cuando finalmente llegué al 1029 de Cypress Avenue, era un almacén en ruinas a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie te oiría gritar. Aparqué el coche y me quedé allí un momento mirando el edificio. Mi teléfono volvió a sonar. Dejar la maleta en la puerta. Alejarse. Hice lo que me dijeron.
La maleta se sentía aún más pesada mientras la llevaba a la puerta. La dejé en el suelo, eché un último vistazo al edificio y me di la vuelta para marcharme mientras caminaba de regreso a mi auto. Escuché la puerta abrirse chirriando detrás de mí. No miré hacia atrás. Seguí caminando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La puerta del auto se sentía como un salvavidas mientras me subía y me alejaba. Cuando regresé al aeropuerto, el sol estaba empezando a salir. Devolví mi auto de alquiler. Tomé el primer vuelo fuera de la ciudad y nunca miré. Me mudé al apartamento en Georgia porque era barato y necesitaba un lugar rápido. El propietario parecía bastante amable cuando lo conocí. Tenía unos 50 años, tal vez más, con el pelo canoso y el rostro cansado. No dijo mucho, solo me entregó las llaves y me dijo que le avisara si necesitaba algo. Al principio todo estaba bien. El apartamento era pequeño pero acogedor, las paredes eran finas y a veces podía oír a mis vecinos, pero pensé que era normal. Me encerré en mí mismo, desempaqué mis cosas e intenté instalarme, pero entonces empecé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas al principio. La puerta de mi apartamento estaba abierta cuando llegaba a casa, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Pensé que tal vez me estaba olvidando. A veces mis cosas estaban en un lugar diferente al que las había dejado: un libro en la mesa, un plato en el fregadero. Intenté quitármelo de encima. Quizá estaba estresada por la mudanza. Entonces empecé a ver al casero. Más a menudo estaba fuera cuando me iba a trabajar ahí de pie, mirando fijamente a veces cuando volvía a casa. Lo veía cerca de la entrada del edificio. Mirándome, nunca dijo nada. Solo me miraba con esa expresión cansada y vacía. Una noche oí pasos fuera de mi puerta. Era tarde, tal vez alrededor de las 2 de la mañana. Estaba acostada en la cama medio dormida y podía oír a alguien caminando en el pasillo. Los pasos se detuvieron justo enfrente de mi puerta. Contuve la respiración. Escuchando luego, oí el picaporte traquetear, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta. Me quedé paralizada. La puerta no se abrió, pero pude oír la respiración en el otro lado, lenta respiración pesada. Esperé aterrorizada hasta que los pasos finalmente se alejaron. No dormí mucho esa noche. Al día siguiente llamé al casero y se lo conté. Actuó como si no fuera gran cosa. Dijo que tal vez era alguien de otro apartamento, pero yo sabía que no era así. Lo dijo con tanta indiferencia que me puso la piel de gallina. Después de eso, empecé a cerrar la puerta con el cerrojo cada vez que salía, pero seguían sucediendo cosas extrañas. Mi comida desaparecía de la nevera. Mi ropa estaba desordenada. Sabía que alguien entraba en mi apartamento cuando yo no estaba allí. Decidí instalar una cámara. Encontré una pequeña y barata en internet que podía esconder en un estante de mi dormitorio. La configuré para que grabara cada vez que hubiera movimiento. Quería atrapar a quien se colara en mi casa. Los primeros días no había nada en las imágenes. Solo yo yendo y viniendo, preparándome para ir a la cama viendo la televisión. Empecé a pensar que tal vez solo estaba paranoica de que no hubiera nadie entrando después de todo. Pero una noche llegué a casa del trabajo y encontré la puerta abierta de nuevo. Sabía que la había cerrado cuando me fui esa mañana. Mi corazón latió con fuerza mientras revisaba las imágenes de la cámara. Al principio todo parecía normal. La cámara me grabó saliendo por la mañana cerrando la puerta detrás de mí. El apartamento estuvo vacío durante horas. Luego, alrededor del mediodía, las imágenes mostraron que la puerta se abría. El propietario entró como si fuera el dueño del lugar, ni siquiera dudó. Entró directamente en mi dormitorio y empezó a revisar mis cosas. Abrió los cajones, miró debajo de la cama, incluso revisó el baño. Se movía como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Yo temblaba mientras lo observaba. Quería apagarlo, pero no podía apartar la mirada. Las imágenes mostraban que había pasado al menos 20 minutos en mi apartamento, simplemente mirando mis cosas. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí, pero no había terminado. Esa noche, después de irme a la cama, la cámara volvió a grabar movimiento. Estaba dormida, acostada de lado, mirando a la pared. La puerta de mi dormitorio se abrió lentamente, y el casero entró. Se movió tan silenciosamente como si no quisiera despertarme. Se quedó allí de pie al pie de mi cama. Mirándome, las imágenes lo mostraban allí de pie, durante lo que pareció una eternidad. Mirándome dormir, se me quedó la respiración en la garganta,
Mientras miraba podía verme en la pantalla completamente inconsciente, vulnerable. Y allí estaba él, a solo unos centímetros de distancia, y luego hizo algo que me heló la sangre. Se inclinó tan cerca que su rostro estaba justo encima del mío, y susurró algo que no pude oír en el vídeo, pero pude ver cómo movía los labios. Luego extendió la mano como si fuera a tocarme, pero se echó hacia atrás en el último segundo. Salió de la habitación, pero no sin antes mirar hacia atrás por última vez. La cámara lo mostró cerrando la puerta tras de sí, y todo se volvió a oscurecer. No dormí esa noche. No sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo para quedarme, pero no tenía otro sitio al que ir. No podía enfrentarme a él. Ni siquiera quería pensar en lo que podría hacer si se enteraba de que lo había grabado. A la mañana siguiente, hice la maleta y me fui del apartamento. Fui a casa de una amiga y se lo conté todo. Me ayudó a contactar a la policía, se llevaron las imágenes y dijeron que investigarían. Pero nunca volví a ese apartamento, no pude. No sé qué le pasó al propietario. No quiero saberlo, todo lo que sé es que me fui y nunca volveré a quedarme en un sitio así. Otra vez estaba en el autobús de vuelta a casa, a altas horas de la noche. Era uno de esos viajes largos a través de Nuevo México, con nada más que desierto extendiéndose a ambos lados de la carretera. El autobús estaba casi vacío, solo yo y otro chico sentados unas filas más adelante. Parecía que llevaba un tiempo en el autobús, encorvado en su asiento, la capucha bajada sobre su rostro. Al principio no le presté mucha atención, solo quería llegar a casa y dormir. Pero al cabo de un rato empecé a notar que no dejaba de girarse para mirarme, y no era una mirada rápida, sino que me miraba fijamente durante unos segundos antes de volver a girarse. Al principio pensé que tal vez estaba solo inquieto, como si no pudiera dormir, pero luego siguió sucediendo cada pocos minutos. Se giraba y me miraba. Empecé a sentirme incómodo. Intenté ignorarlo, me concentré en las pocas personas que había fuera de la ventana, pero no había mucho que ver, solo oscuridad y el ocasional resplandor tenue de una ciudad lejana. El autobús retumbaba a lo largo del sonido de los neumáticos en la carretera. El único ruido que alcé la vista de nuevo, y allí estaba mirándome fijamente. Esta vez no apartó la mirada. Cuando lo descubrí fue entonces cuando empecé a sentirme nerviosa. Me moví en mi asiento tratando de decidir si debía moverme o decir algo. Pero ¿a dónde iría? El autobús estaba casi lleno, y acercarme al frente solo me alejaría más del conductor. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Tal vez solo era raro, o tal vez pensó que me reconocía de algún lugar. Pero luego se levantó lentamente como si tratara de no llamar la atención. Se levantó y empezó a caminar hacia la parte trasera del autobús, hacia mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de mantener la calma pensando que tal vez solo iba al baño o algo así, pero no era así. Se detuvo justo al lado de mi asiento y se quedó allí sin decir nada, solo mirándome. Lo miré tratando de ocultar lo asustada que estaba. Era más alto de lo que esperaba, y de cerca pude ver mejor su rostro bajo la capucha. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida, y su piel estaba pálida, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Había algo raro en él, algo que me erizaba los pelos de la nuca. ¿Problema?, finalmente pregunté, tratando de sonar dura, pero mi voz tembló un poco. Él no respondió de inmediato. En su lugar, metió lentamente la mano en la chaqueta y sacó un cuchillo, una hoja larga y delgada que brillaba en la tenue luz del autobús. Se me hizo un nudo en el estómago. Podía sentir la sangre drenándose de mi rostro mientras sostenía el cuchillo apuntándome. «Dame tu billetera», dijo con voz baja y fría. Por un segundo no pude moverme. Estaba paralizada en mi asiento mirando el cuchillo. Entonces mi mano empezó a temblar mientras buscaba mi cartera en el bolsillo. La busqué a tientas, y casi se me cae cuando se la entregué. Me la arrebató, y la abrió de un tirón sacando el dinero en efectivo. Ni siquiera miró los carritos ni mi identificación. Simplemente cogió el dinero y me metió la cartera en el pecho. Pensé que ahí se acabaría todo, pero entonces se acercó más el cuchillo, todavía apuntándome el teléfono. A él siseó, asentí rápidamente sacando mi teléfono del otro bolsillo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae, pero me las arreglé para entregárselo. Él lo cogió metiéndolo en su chaqueta, sin decir una palabra. Por un momento, nos quedamos mirándonos el uno al otro. Yo estaba demasiado asustada para decir algo, demasiado asustada para moverme.
Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia atrás con los ojos fijos en los míos. No guardó el cuchillo, solo lo sostuvo a su lado como si estuviera esperando a que yo hiciera algo. Mi mente estaba acelerada, tratando de averiguar si iba a hacerme daño, o si había terminado. Finalmente se dio la vuelta, y regresó a su asiento con el cuchillo todavía en la mano. Se sentó, y pude sentir sus ojos sobre. No me moví. No me atreví a mirarlo. Me limité a mirar al frente, tratando de calmarme, tratando de pensar en qué hacer a continuación. El autobús avanzó a través de la oscuridad, y los minutos se me hicieron horas. Seguía esperando que se levantara de nuevo y volviera con un cuchillo, pero no lo hizo. Se limitó a quedarse allí sentado, mirándome esperando cuando el autobús finalmente llegó al siguiente pueblo. Abrí mi bolso y salí corriendo hacia la puerta. No miré atrás para ver si me seguía, simplemente salí corriendo del autobús en la noche, y no me detuve hasta que estuve lejos de la estación. No tenía un plan. No sabía qué hacer. Mi granja había desaparecido, mi dinero también. Pero estaba vivo. Y eso era lo único que me importaba. Seguí caminando mirando por encima del hombro cada pocos segundos, esperando a medias que apareciera. Saliendo de las sombras, finalmente encontré una comisaría de policía. Les conté todo y tomaron mi declaración, pero nunca lo encontraron. No sé si se quedó en ese autobús o si desapareció en la noche. Todo lo que sé es que no quiero volver a ver su cara nunca más. Nunca más quiero sentir ese miedo.